creo que sería la mejor opción en este caso, ¿no? A menos de que, no sé, haya una inundación ya, estilo las películas de Hollywood donde se inundan las ciudades. Fíjense que aquí crece la marea. Ahora, ahí yo tendría que poner, no sé, si estoy contando la historia, tengo que ser congruente. Cada vez que yo cambio cosas, tengo que ser congruente. Entonces, hay un montón de compañeros del tipo este que se está comiendo el troll, ahogándose, además de que se los come el troll, entonces les cayó la roya porque también les cayó una inundación, vino un troll y se los comió. Esa sería la gráfica, yo lo bajaría un poquito. ¿Qué más tenemos? Tenemos la turbulencia de las olas, que aquí está lo suficientemente turbulenta, está bien arriba, para que veamos un mar revuelto, ¿cierto? Hay bastante turbulencia. Si nosotros estamos fabricando otra historia, otro cuento, por allá estamos diciendo, no, es que este es un millonario que está en una piscina, por allá tomando el sol, bien tranquilo, entonces sí tendríamos que bajarle a la turbulencia y que esa piscina se vea plácida, la posición del personaje tomándose la margarita. Estamos contando otra historia, entonces tendríamos que bajarle esa turbulencia al mar o a la piscina. Bueno, el pico también de las olas también tiene su gráfica, y en el mar nosotros vamos a poder hacer que sectores del mar tengan más o menos picos de olas, como funciona el mar, tal cual así se vería, ¿cierto? Me refiero a los picos de las olas, más variación en eso. Si yo lo tengo recto hacia arriba, estaría más regular, todas las olas estarían a la misma altura, también depende de lo que estemos contando. Bueno, foam. ¿Qué es foam? Foam. No. Neblina es foam. Ahorita les va a tocar hacer el curso de inglés. Foam emission. Emisión de espuma. La espuma. Importante si estoy trabajando un mar, ¿cierto? Cuando él toca cualquier objeto, sea el mismo troll o la casa, lo que sea, aquí está en cero, no me está mandando espuma. ¿Cómo yo sé que realmente ese mar está ahí? Porque está tocando las cosas y al tocarlas y al chocarlas crea una espuma. Entonces tendría yo que prender la espuma, foam emission. Y más abajito por aquí ya en otro valor, ya él se va a los atributos comunes del material. Aquí estaba en los atributos del océano, los voy a cerrar, esos eran los que estaba manipulando. Me voy a los segundos, que son los atributos comunes del material. Ya como he prendido el foam, eso sí tengo que tenerlo prendido, por aquí me dice color del agua y color del foam, color de la espuma. Entonces no me sirve ese color porque está muy artificial, es muy de piscina. Digamos que eso va más al amarillo, al ocre oscuro, porque eso es un color orgánico, eso es una inundación. Además ahí también tendríamos casas que van destruidas, personajes que van por allá ahogándose. Y el foam, que sería la espuma, también sería un tanto ocre. Sí, no sería tan oscura, pero sí sería tirando al ocre para que se conjugue. Entonces me iría en esta gama tonal hacia el amarillo, que era lo que estaba utilizando con el fuego. Listo. Miremos el render. Tiene que existir esta luz y tiene que existir un porqué de esta luz para que exista esta gama tonal. Fíjense cómo cambia, ahí sí ya me como el cuento de que eso es un río o una inundación que se produjo y que arrastró material orgánico. Y el foam, como estoy tan a ras del mar, bueno, esta parte es algo de la neblina, pero aquí alcanzo a ver reflejos. Incluso alcanzo a ver el reflejo de las estrellas. El único problema que ustedes van a tener si están trabajando algo parecido a esto es que de pronto ustedes quieren que se reflejen las estrellas acá. Solamente van a poder lograr eso si lo están haciendo en 3D, así como está acá. Si aquí realmente, si yo abro el plano, estas estrellas se van a reflejar también en el agua. Si ustedes sacan un PNG sin el fondo y se llevan esto a Photoshop, pues ahí sí no van a poder lograr eso.
¿cierto? Porque va a estar aparte una capa de estrellas o de fondo y otra capa de 3D. Entonces ahí no se reflejaría. Si fuera el caso, ¿no? Digamos que aquí no lo necesitaríamos porque la cámara está muy pegada al piso. Miren que aquí tenemos esos pequeños reflejos de los pies. Aquí está el del baúl, esto. Aquí está el de la casa. Y estos azules serían los de... Pero ese de la espuma lo creas solamente cuando, digamos, impactas, por así decirlo, con otro elemento. Exacto, si tú le pones un elemento allí, entonces él lee el elemento como si fuera espuma, ¿cierto? Como cuando colisiona como si fuera espuma. ¿Y ahí por qué entonces lo crean en la misma agua? Tiene que estar ahí para que lo pueda leer, es el material. O sea, el material es el que cambia con respecto a los objetos que tú les pongas encima. Es el material, porque esa característica está en el material. Fíjate, aquí arriba estábamos trabajando los atributos del océano, que era el tamaño, etcétera, la turbulencia, y aquí estamos hablando de los atributos del material. Bueno, ese tipo de agua nos sirve... Digamos, si el agua, digamos, va más arriba, digamos, de la cabeza, ¿eso cambia el color del personaje y los objetos que, digamos, Si el agua va más arriba de qué? digamos, del personaje. Sí. Que, digamos, como en el mío que está debajo del agua. Ah, eso es otro cuento, porque realmente nosotros aquí no tenemos un agua debajo, esto es plano, ¿sí? O sea, yo estoy simulando el agua de aquí hacia abajo, yo veo el agua de aquí hacia abajo, pero esto es completamente plano. De aquí hacia abajo no tengo nada. O sea, si yo ya me sumerjo en el agua, ya estoy viendo otra vez el agua, pero al contrario, como si estuviera viendo un techo de agua. O sea, de ahí para abajo no tengo nada. Ahí ya tendría que hacer otra cosa. Ahí ya yo tendría que utilizar otro tipo de agua o un filtro en Photoshop que me simulara el agua. Sí, un filtro de pronto que tuviera como olas, o utilizar el tipo de agua de partículas, que ese es el que quiero dejar de último, a ver si lo alcanzamos a ver hoy, que es bastante pesado, que ya cuando quiero hacer una catarata o un objeto, o sea, partículas que se están regando con el Bifrost, que es el que quiero mostrarles ahorita. Ese lo voy a dejar de último. Entonces, ahorita miramos esa parte. Eso sería ya un volumen de agua. Ya sería un volumen de agua. Este no es un volumen de agua. Esto es un shader de agua, un sombreado de agua que me permite a mí mirar de arriba hacia abajo algo que parece agua. Si me quiero sumergir en el agua, no puedo trabajar esto, que ya sería su ilustración, que es de la sirena, ¿cierto? Sí, ya sería por otro lado. Bueno, entonces vamos borrando. Voy a borrar el agua, sería el caso del agua. ¿Qué nos falta? El caso de la ropa, ¿cierto? El caso de la ropa con los personajes. Bueno, la ropa aquí ya es bastante pesada. ¿Qué ameritaría una ropa en este personaje? Pues podría ser, bueno, definitivamente no creo que este personaje ande con corbatines o con calzoncillos, pero podría andar con una capa. Una capa, puede ser. Entonces, ¿cómo fabricaríamos una capa? Vamos a crear un plano. Toda la ropa, toda la simulación de ropa que nosotros habíamos visto también antes, debía ser completamente plana. Después de la simulación ya le podemos dar un grosor, pero mientras vamos a hacer la simulación tiene que ser completamente plana. Entonces vamos a crearle una capa que colisione con todo el personaje y que colisione contra el piso y con todas las arrugas que tiene el piso, que eso sería ya bastante pesado. Entonces tendríamos que crear primero el tamaño del objeto y toda la ropa debe tener una malla, una complejidad de malla bastante alta. Mientras más complejidad de malla tenga, pues más resolución vamos a tener en las arrugas que va a crear la ropa. Pero digamos, si es una camiseta. Bueno, no debería tener tantas, ¿no? Porque no es tan pesada, una camiseta no es tan pesada. Pero sí tiene que tenerlo. Pero, digamos, ahí sería con un plano y se le hace el corte, digamos, en el cuello, o cómo sería. Bueno, ahí necesitaríamos tener una caja tridimensional y recortar los huecos.
Entonces cada vez que nosotros creamos un hueco en 3D, por dentro queda plano, ¿cierto? Entonces ahí la idea sería que al comenzar la animación de la simulación no estén colisionando la superficie del personaje con la camiseta. O sea, ahorita podríamos hacer el intento. O sea, pero el personaje ya tendría que estar en posición. No, tendría que haber una animación del personaje. Eso es más complejo todavía, porque yo tendría que tener una animación del personaje desde la posición Vitruvio hasta donde está. Por ejemplo, que mi personaje tiene la capa, ese personaje tiene la capa, y no está sentado en el piso, que yo le voy a dejar caer la capa simplemente, sino que está sentado en una silla. Y entonces resulta que cuando él se sienta, la silla, o sea, él se sienta encima de la capa, tiene una postura. No puedo dejar caer esa animación porque yo quiero que se vea la capa y que él se sienta encima de la capa. Entonces me toca hacer una animación del personaje desde aquí hasta aquí. Tengo que hacer una animación, ¿cierto? Y al mismo tiempo tengo que ir haciendo la simulación, así funciona. Entonces él va y la ropa va cayendo, y con las características. El personaje es un inactive clot, ¿cómo se llama eso? Un colisionador inactivo, y el otro es un clot, que es la capa, ¿sí? Eso si alcanzamos se los muestro ahorita, pero eso es bastante pesado. Eso no lo calculan estas máquinas, las máquinas de las Mac que tenemos. Esto lo estoy haciendo en otro compu. Entonces, si esto es una capa, tendríamos que tener una forma, ¿no? Entonces voy a coger, bueno, aquí viene otra cosa que hace llorar a muchos. Resulta que mi personaje tiene huesos. Ahí están los huesos. Si yo le digo X-ray joints, ahí están. Y entonces la prioridad de selección de Maya son los huesos. Entonces hay mucha gente que está creando ropa allá afuera, y empiezan a trabajar por componentes, o sea, vértex, y entonces van a seleccionar los vértices, fíjense, y ahí están los huesos abajo, fíjense. ¿Y el que hace? Seleccionar los huesos. Y muchos dicen, pero qué diablos, he visto llorando mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con el Maya? Estoy diciéndole que vértex, no huesos, y selecciona los huesos. Es porque él prioriza los huesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener los huesos, selecciono el de acá, y crear una nueva capa. Aquí estoy en el channel box, y esto se llama Create a new layer and assign selected objects. Crear una nueva capa de los objetos que tengo seleccionados, o sea, del sistema de huesos. A ese sistema pues lo nombro para que ustedes sepan qué capa es. Entonces le decimos joints, y le asignamos un color, digamos verde, y salvar. Y aquí aparece una B de visible, entonces le quito el visible y ahí los escondo. No los puedo borrar, no los vayan a borrar, ¿no? Porque si no el personaje vuelve a su postura inicial. Los estoy simplemente haciendo invisibles. Y ahí sí me voy a los vértices para poder modelar la ropa o lo que yo esté haciendo acá, y ahí sí me selecciona los vértices. Es esa la razón. Yo he visto foros en internet solamente de esto y de gente llorando porque no puede seleccionar sus vértices con los huesos puestos. Y entonces vamos a ir a la herramienta que conocemos, que es la de Soft Selection, que es esta, la prendo acá, para crear algo un tanto más orgánico, una forma de capa. Si quiero darle una forma de los hombros a ese personaje, más o menos son bastante anchos, algo así. Listo. Y también le voy a dar la caída, porque si mi animación, si mi ilustración viene por este lado, pues no tendría sentido tener todos los detalles detrás del personaje donde no los estoy viendo. Entonces digamos que la capa le cae por un lado, algo así como la capa de Spawn. Esto podría estar un poquitico más corto. Quiero que le caiga en el brazo.
Y recuerden que tenemos que tener un punto de colisión. Entonces, por ejemplo, si este personaje fuera, no sé, tuviera como un cuello estilo Drácula, entonces podría ser otro objeto que incluso podría ser parte de mi personaje. Yo podría haber modelado a mi personaje con ese cuello y haberlo texturizado con el mismo color que voy a texturizar a la capa y simplemente dejar caer la capa, o crear otro objeto y ponérselo a mi personaje. Fíjense lo importante que es el dibujo. A mí el dibujo me está resolviendo cosas por allá que estoy haciendo hasta ahorita. Si el dibujo me está resolviendo cosas desde el principio que nosotros planteamos hace 3 meses. Entonces digamos que yo tengo esto acá. Y vamos a empezar a trabajarlo. Entonces yo quiero realmente tener el detalle hacia acá. Yo quiero que todo caiga adelante, porque no tiene sentido que caiga atrás. Quiero que esto le tape incluso parte del brazo a mi personaje. ¿Sí? Algo así. Entonces empezamos. Eso está en Dynamics ahora sí. Y esa capa, que podemos nombrar de una vez aquí. Y eso, digamos, no se podría hacer también como con el viento, como cuando se hizo con la bandera. Sí, claro, a eso también le puedes asignar una incidencia del viento, claro que sí. Claro que en este caso no, digamos que no funcionaría tanto porque es algo muy pesado, ¿no? La capa de Spawn tiene cierta incidencia del viento, pero más allá de la incidencia del viento en ese personaje tan particular por la capa de él es inteligente. O sea, no se mueve por el viento, sino la capa de él lo protege. Algo más agresivo que ustedes saben que Spawn se basa mucho en muchas características de Batman, ¿no? Porque en Batman también la capa es importante. Pero la capa de Spawn ya se convierte en cosas y protege y ya no tiene que ver con el viento. Y algo sucedería así con este personaje. O sea, si tú tienes un mantel tan pesado, no tendría tanto sentido que se mueva con el viento. Si tú tienes un personaje muy elegante, estilo anime, que tiene una bufanda muy de seda, muy elegante, tendría más sentido que ondeara con el viento, ¿cierto? O una capa más pequeña, una capa algo más corta, de pronto la capa de Superman también, pero ya algo tan pesado como esto es más hacia Spawn, que lo protege, como si fuera un escudo. Pero también, o sea, tú le puedes poner ahí viento a esto. Entonces, este objeto es Cloud, ¿cierto? Mi personaje mismo es un Passive Collider y el piso es un Passive Collider, pero no queremos que se caiga al piso. Entonces tenemos que crear, hay un pedacito, esta parte no me importa, fíjense que no lo ubiqué bien porque esta parte no me importa, esta parte se va a esconder. Estoy hablando de ilustración, no de animación. En animación yo no lo podría dejar así, tendría que recortarlo bien, pero en ilustración no me importa. Entonces voy a seleccionar los vértices de esto nomás, vertex, y selecciono, a ver, tendría que ser los que están metidos en él, no necesito más. Necesariamente, digamos, ahí tiene que estar tocando al personaje. Sí, tiene que tener algo de la superficie dentro del personaje, como vimos en la bandera, si te acuerdas de la bandera. Y selecciono al personaje mismo también. Y por acá donde dice End Constraint, le digo punto a superficie, o sea, los puntos a la superficie. Listo. Y hacemos una simulación. Aquí me tiré el encuadre. Mírenmelo acá. Bueno, otra cosa es que la textura tendría que estar hecha antes de lo que hice ahorita, ¿no? Ahí la embarré. La textura tiene que estar antes. Le digo play. Y esa simulación que ustedes están viendo ahí es bastante compleja, es bastante pesada porque pues el personaje tiene un número grande de polígonos, incluso necesita más de 400 frames para acomodarse. Esto necesita como unos 700 u 800.
Profe, ¿y para el taparrabos igual? Sí. Entonces usted tendría que, bueno, podría tener una textura en la cintura, ¿cierto? Crear una textura en la cintura, aquí me está preguntando. Yo. Una textura en la cintura o crear un objeto que fuera como un cinturón. Y el taparrabo, usted se lo deja caer desde la ingle, desde el ombligo, se lo deja caer. Es muy sencillo, hacer un taparrabo es muy sencillo. Pero entonces espere al momento donde ya lo tiene posicionado. Es muy similar a Gollum. Bueno, entonces, a ver, ya nosotros miramos hasta dónde queremos la simulación. Ahí me leyó todas las arrugas de la nieve. Y digamos que ahí está bien. Listo. Entonces acerquémonos. Y él crea todas las arrugas, fíjense, que tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Si yo tengo mi ilustración por este lado, bueno, aquí puede que no esté tan grave, ¿cierto? Aquí yo veo algo de detalles, pero yo preferiría que esta capa tocara parte del personaje sin irme a tapar tanto de la textura que he fabricado, pero sí que viajara por el brazo y que cayera para que viera las arrugas de la ropa, y la luz entraría entonces a tocar la capa, la luz amarilla. Se vería Ay, como se me así. durmió ya la cola. ¿Cómo eso? Ay, Dios. Cada vez que yo le agrego un nuevo efecto va a ser más pesado, ¿no? Por eso he ido borrando para que no tengamos implicación de tanto rato. Tendríamos que cuadrar también una diferencia de texturas entre el color del brazo del personaje y la textura de la capa atrás. Que es de elefante. Sí, Tranquilo. O de rinoceronte. sí, que se ve que es gruesa, que es toda gruesa. Entonces, dentro de 8 días, la idea es que ustedes empiecen a jugar con los efectos, ¿sí? Que por lo menos utilicen un efecto o dos efectos, pero ya debemos estar en este punto. Ustedes ya tienen que estar en el punto donde usemos las luces, ya tiene que estar iluminado el escenario, ya tiene que estar obviamente compuesto, texturizado, el personaje debe estar montado allí. Posiblemente podamos sacar puntos, o no sé si nota, dentro de 8 días. Nuestra preentrega va a ser de hoy en 15 días, la preentrega, que ya es una versión final. Y la entrega a los 8 días, que va a ser el 18 de noviembre. Si no estoy mal. O sea, prácticamente esta es la última clase de tema. Quería terminar hoy el tema para dejar la próxima clase de trabajo. O sea, las 3 horas van a ser para preguntar, para que ustedes trabajen. Yo voy a estar asesorándolos. Entonces por eso no quería adelantar tema. Esta sería nuestra última clase y ya estaríamos listos para la preentrega. Tenemos 15 días para la preentrega. Me falta una sola cosita, la neblina. Y el agua. El agua, la otra agua. La de lluvia pasa acá. Y el pelo. Y el taparrabo. El pelo ya lo vimos. El pelo ya lo vimos. Pero el pelo pesado. Sí, el heavy. El pelo pesado no es tema de acá. Ese no está dentro de los temas de acá. Y la rasta. Rasta sería con tiras o hebras de pero esos no te llegan tan largos, son medianos. O sea, para hacer, digamos, estilo, sí, un rasta largo, no te serviría de sí. Tendrías que modelarlo, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría la neblina? La neblina es muy sencilla y funciona muy bien. Para este tipo de escenarios funciona muy bien porque la neblina les separa las distancias. Entonces, la neblina también me voy a ir para Dynamics. Y me voy a ir a Fluid Effects también, ahí donde creé el Ocean, pero es el primero, se llama Create 3D Container, 3D Container, en Fluid Effects
dentro de Dynamics. Esto va a funcionar muy parecido al Gizmo. Este es mi 3D Container y con el tamaño que yo le dé en escala, este 3D Container es algo realmente increíble. O sea, esto que vamos a ver es muy básico, pero los efectos que ustedes ven en las películas de Hollywood las hacen con este mismo 3D Container y son fotorrealistas para hacer explosiones, para hacer los fireworks, o sea, los fuegos artificiales, las explosiones, las balas, las llamas, el fuego fotorrealista. Bueno, todo eso lo hacen con el 3D Container, sino que es bastante pesado. Entonces aquí les voy a mostrar cómo funcionaría la neblina, que dentro del 3D Container es la más liviana. El 3D Container de Maya es el único software que existe en el mercado que me hace la neblina visible dentro de la previsualización del visor. Es el único software de 3D que hace eso. Entonces, ¿qué hago? Le doy el tamaño de donde yo quiero que se presente la neblina. O sea que si yo quisiera que la neblina solamente estuviera en el piso, así como si fuera un escenario fantasmagórico de un cementerio, y quisiera solamente neblina en el piso, pues la aplasto y la pongo en el piso, si fuese el caso. En este caso la quiero ambiental y quiero que toque todos los objetos, incluido mi personaje. Entonces la voy a poner desde el piso hasta arriba y tendría que viajar en ancho, largo y alto por todos mis objetos hasta atrás. Eviten los bordes, o sea, eviten que los bordes se vean dentro de la composición, sálganse de los bordes en la composición para que no se vean acá. ¿Listo? Y me voy a ir al Attribute Editor. En el Attribute Editor me voy a ir a lo que me permite que se vea en el visor, que es el método de contenido, Content Method, aquí en Density, y lo voy a cambiar a gradiente. En gradiente él me va a previsualizar en el visor la neblina. Listo, ahí está. Entonces se perdió. Para que no nos quede como en Silent Hill, tenemos que ir a Display. Bueno, aquí es fácil perderse. A ver. Display es visualización. Aquí hay demasiados valores. Vamos a juntar todos para mirar exactamente dónde es. Entonces lo primero que hice fue método de contención, gradiente. Ahí lo visualicé, lo previsualicé. Eso está en los sombreados, o sea, miren todas las opciones que hay acá. Eso nos daría casi para otra cátedra. Shading, sombreados. Acá, shading, ahí está. Shading, acá está. Transparencia. En la transparencia de shading, que es el coloreado o sombreado, empiezo a bajar suavemente hasta que ya empiece a ver a mi personaje. Esto realmente se anima, así se anima cuando están por allá en las películas y aparece el monstruo. Se anima. Y la idea es que se vea mi personaje y que se vea también el fondo. Sí. Todo cambia en la historia. Si yo ya estoy planteando una gama tonal blanca, que el piso es blanco, que estoy en el polo, entonces el personaje tendría que ser un yeti y entonces le tendría que cambiar mi texturizado y que sea como blanco, etcétera, ¿no? O sea, cada vez que se nos ocurra algo, sean congruentes con lo que está cambiando. Cuando es una neblina focalizada, por ejemplo, en humo o algo así, ¿es lo mismo o cambia? Bueno, esto no sería humo sino neblina, porque el humo se hace con el 3D Container. Por ejemplo, como vapor saliendo de un contenedor o algo así, que no es Lo podríamos lograr por este lado también. Lo podríamos lograr por este lado. como era tan masivo, pues yo pensé que era. Bueno, digamos que aquí lo tengo ambiental, ¿cierto? Tengo una transparencia. No utilicen este color, ya vamos para allá, más o menos si de pronto le puede servir. Entonces, no utilicemos este color de transparencia para cambiarle el color a la neblina, porque este color afectaría la luz. Entonces lo voy a dejar blanco. Si ustedes quieren cambiarle el color a la neblina, si de pronto estamos hablando de que es un bosque dentro del bosque y que sea como verdoso, como misterioso, entonces vamos a cambiarlo aquí donde dice color. Y ahí sí le cambiamos el color
digamos que la gama tonal que usamos era como azul morada, entonces le puedo poner algo de morado a esa neblina y le va a dar otro carácter. Si yo estuviera hablando de otro planeta, Marte, aquí puedo cambiar, entonces muy suave. La neblina aquí podría ser fría para sentir la temperatura, un poquitico. Bueno, por aquí entonces tenemos parámetros de incandescencia, de color, de transparencia. Este glow viene siendo como luz, como autoiluminación que tiene la neblina. ¿Sí? Sigo bajando por aquí. Opacidad de la neblina. Y me voy a Shading Quality, la calidad del sombreado. Entonces está en 1, el máximo es en 10, que es demasiado pesado. La podemos poner por ahí en 2 o 3 en estas máquinas. Calidad del sombreado. Y aquí en textura, la textura de la neblina, le voy a prender la textura, aquí donde dice opacidad de textura, y aquí es donde le voy a cambiar las cosas. Aquí tengo diferentes tipos de textura. Se ha quitado, entonces yo aquí le pongo, por ejemplo, below, cambia, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí tiene que estar en blue por 2. ¿Sí? Volumen de olas, cambia. Wispy, que es whisper, como susurros de neblina. Tiempo de espacio. Bueno, hay diferentes tipos de neblina. Entonces, yo tengo que volver a todos los valores, porque ahí se bajó bastante el valor de la densidad de la neblina. Entonces, tengo que ir a Shading. Ojo, aquí es fácil perderse. Método de contención, gradiente. En Shading, la transparencia para trabajar la densidad o transparencia de la neblina. Color, pues para el color de la neblina. Shading Quality, calidad de representación gráfica para el render de la neblina, Shading Quality. Y en texturas prendí aquí la opacidad de la textura con los tipos diferentes de neblina que hay. Entonces le voy a subir nuevamente la transparencia. Fíjense que hay partes en donde veo más y otras menos. Eso varía dependiendo del tipo de neblina que yo tenga, que está por aquí abajo en Texture Opacity. Wispy, que es como susurros. Y por aquí abajo puedo cambiar el comportamiento de la neblina. Texture precisamente es el comportamiento. Amplitud, qué tan amplio quiero la neblina. El radio que quiero que toque la neblina. La frecuencia del radio. Fíjense cómo va cambiando, que los fractales se van volviendo más pequeños. Y el texture time, que es la animación. Desde aquí yo animo a la neblina en el texture time. Si yo quisiera animar, esto sería lo que animaría. Entonces la idea también es ver el background. Si ustedes crearon un personaje que tiene un fondo atrás, pues la idea es que la neblina tampoco me lo tape, pero que sí me separe un poquitico las distancias. Ese sí es pesado para renderizar, fíjense todo lo que se ve por acá. Y pues también porque está en HD, porque tiene luces, etc. Muy pesado, pesado. Vean, eso. Es bastante. De todo lo que vimos, este sería el efecto más pesado. Bueno, algunos de ustedes van a trabajar algo de agua que tiene que ver con, por ejemplo, por debajo del agua, o agua que esté contenida y que ya implique partículas, colisiones de agua, o un chorro de agua, o una catarata. Una catarata.
entonces podríamos mirarlo. Sin embargo, si les digo, eso es bastante pesado, eso es muy pesado. Si hay alguien que lo quiere trabajar, por eso he dejado la próxima clase y ve que eso aportaría notablemente en su ilustración, entonces dentro de 8 días lo podríamos trabajar, lo traigo y lo compro nuevamente, pero eso sí me dicen y lo renderizamos acá. Creo que tú vas a trabajar algo por el estilo, ¿no? Todo arrepentido. Yo tenía una pregunta, digamos, yo tengo una parte donde manejo como unos juegos fáciles, pero Sí. yo creo que sería ya demasiados efectos, Bueno, tú lo puedes componer, ¿no? O sea, los juegos fatuos pueden ser cosas aparte. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajé eso en esta ilustración. Les voy a mostrar esta ilustración finalmente cómo quedó. Fatuos. Son como espíritus, ¿cierto? Eso es como si fuera un juego fantasmagórico, como almas. Algo parecido a la princesa Mononoke, estos personajes que habitan en el bosque, que son como espirituales y brillan. Fíjense cómo queda con la luz, con la neblina, un brazo. Queda bastante real, ¿no? Eso parece que se fuera a mover, parece un brazo real. Como las almas de la Algo así. Bueno, lo voy a parar acá porque está muy pesado. del infierno, bro. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? El Bifrost. ¿El qué? ¿Big Frost? Ah, el Bifrost. No, pero antes sí me hacer otra cosa. Bueno, esto definitivamente no lo voy a explicar en este archivo porque pues ya no pudimos poner la neblina. Ah, la ilustración. En la ilustración yo no utilizo fuegos fatuos sino luciérnagas, porque yo tenía un problema y era que tenía un espacio muy grande, un troll gigantesco y un montón de detalles pequeñitos. Entonces yo necesitaba un montón de bombillitos, un montón de iluminación en diferentes partes que no podía lograr con algo real, entonces me ocurrió hacer luciérnagas. Sí, ¿y por qué le quieres poner transparencia? Entonces trabájalo, la cuestión es que tendrías que trabajar, hay una parte que es el marco de la ventana que no es transparente, ¿cierto? Entonces eso es un objeto y las ventanas son otro objeto. Haz solamente el marco, a ese marco le das un color, un bling normal, y a la ventana le das un PNG. O sí, puede ser un PNG, o si no le bajas la transparencia. Bueno, entonces eso está, ¿dónde está eso? Eso está por acá, composición. Y la ilustración quedó así. Ahí están las luciérnagas, que es algo similar a los fuegos fatuos. Entonces, eso puede ser aparte. Tú lo puedes componer en Photoshop. ¿Cierto? Pueden ser PNGs que tú pones ahí, pero ten en cuenta que donde tienes esos fuegos fatuos tiene que haber una iluminación. O sea que en 3D tienes que hacer lo que hicimos ahorita. Tienes que poner luces donde van tus fuegos fatuos y que estén bañando ese pedazo en luz, o sea, estén afectando las superficies, para que después tú le puedas poner el fuego fatuo encima y se vea real. Si estas luces están afectando, incluso acá muy levemente, se ven a diferente distancia porque tienen diferentes dimensiones. Aquí hay luz muy leve, aquí hay luz en la rodilla y acá también. Entonces eso fue lo que me dejó como ver lo que sucedía con todo la ilustración. Sí, esto se veía completamente oscuro. Yo necesitaba ver aquí dos proporciones de luz diferentes y pues poniéndole una luciérnaga aquí fue la única, ¿no? Si yo le ponía un fuego, o sea, llamas por este lado, pues todo esto me iba a quedar bastante iluminado, pero esto me quedaba oscuro. Entonces la única manera fue luciérnagas. Y algo gore acá porque pues son un montón de vísceras de los personajes que se comió este compañero. Entonces, finalmente, Bifrost. Gradient Attribute, reseteémoslo.
Y usted que está hablando esa hora, usted sale de esta clase y ya termina. Pero entonces usted tiene derecho a disciplinar. Bueno, entonces. Para crear este Bifrost, bueno, el Bifrost no lo van a encontrar en Maya 2014, aparece solamente desde el 2015. Esto antes lo desarrollábamos en este software de acá que se llama RealFlow, y ahora viene integrado con Maya esa posibilidad de hacer simulaciones de fluidos directamente desde acá, cosa que facilita bastante las simulaciones. Entonces, esto está hecho para animaciones sobre todo, y pues nos sirve para ilustración también. Ustedes tienen que tener el Maya 2015 y tienen que estar mínimo hasta el Service Pack 4. Ya salió el Service Pack 5 hace como 15 días. Este ya tiene el Service Pack 5. Pero si ustedes tienen que tenerlo en el Service Pack 4, si no van a tener errores, lo digo por experiencia propia. Hace un tiempo hice un comercial, hace como unos meses, de simulación de agua y no salía. Tuve que instalar todos los Service Pack para que funcione. Entonces, mínimamente tienen que estar hasta el Service Pack 4. Entonces, nosotros vamos a pensar en agua real, en agua que está contenida en un sitio. Para eso voy a hacer ese sitio, que puede ser una pileta, ¿cierto? Y vamos a hacer más o menos como un modelado pequeño. Esto tiene un soft selection que ya no necesito, y este sería esa superficie del agua que está por debajo. Entonces necesito que sea hueco, le quito ese pedazo, este nomás, y ya tendría esa superficie que está conteniendo el agua, ¿cierto? Necesito crear un objeto que va a ser el agua y que va a emitir el agua. Ese objeto puede ser plano, que va a ser este objeto, y va a ser un tanto más pequeño que el contenedor. Y pues bueno, hay gente que necesita un mar, y estamos hablando de por debajo del mar, entonces necesitaremos un volumen. Él me va a crear, así esto sea bidimensional, me va a crear la proporción de abajo del mar. Bifrost es un plugin, es el plugin más pesado sin lugar a dudas de Maya 2015. Si no lo encuentran aquí es porque está pagado. Entonces este es el Bifrost, y aquí también voy a crear las características igual que en el Dynamics. Entonces este objeto en Bifrost se va a llamar el líquido, crear un líquido. Voy a necesitar bastante animación para esto, entonces voy a crearle a esto por lo menos unos, bueno, con 200 frames, 300 frames yo creo que está bien. Vamos a 200 frames, ya es demasiado. Entonces a este le digo, a este objeto, que podría yo ponerle de pronto un color azul para diferenciarlo. Le digo asignar nuevo material, blend, y esto es azul para diferenciarlo. Le digo create liquid, ¿cierto? Y él me va a crear esto, que es como un dummy object, y ahí van a crearse todas las partículas, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar ese dummy object, que es mi sistema de líquidos, y al mismo tiempo también voy a seleccionar el objeto que va a ser el colisionador, que aquí se llama collider, add collider, pero tengo que seleccionar ambos, tengo que seleccionar el sistema de líquidos y el colisionador, add collider, aquí no tengo más, ¿cierto? Bueno, yo podría agitar el agua, entonces voy a coger otro objeto que seguramente más adelante, bueno, que no sea esto, sino quiero crear olas, entonces voy a crear un box. Más adelante lo voy a
lo voy a esconder, solamente necesito algo que produzca olas, que lo voy a poner por dentro. ¿Cierto? Por aquí por dentro. Esto también va a ser un collider, o sea, selecciono el sistema y el objeto. Esto no debería ser más grande. Algo así. Entonces selecciono el sistema y el objeto y le digo también adicionar otro collider y voy a hacer una animación para agitar las partículas de agua. ¿Cómo funciona la animación en Maya? Yo tengo que seleccionar el objeto y le digo S, estoy en el punto 1, le digo S, ahí va a crearme un keyframe, lo llevo adelante y agito el agua, lo muevo en el espacio y le digo nuevamente S y vuelvo y lo muevo atrás, S. De pronto lo agito un poco, S, listo. Este objeto, que es el que ha agitado el agua, lo voy a esconder. Entonces voy a crear una capa desde acá y le voy a decir que no me lo visualice porque no lo necesito. Y lo que tengo que hacer aquí es hacer una simulación. Yo tengo aquí las propiedades en el Attribute Editor. Esto no lo desancló. En el Attribute Editor, donde dice Bifrost Shape. Aquí me habla del render quality. Por aquí en Bifrost Container, bueno, aquí me habla de muchas cosas que tendríamos que tener en cuenta y que nos demoraríamos muchísimo trabajando. Convertir esto en mallas, hacer que esto fuera sólido o simplemente shader. Pero lo que me parece interesante de poderlo explicar es que así como está construido de esa manera tan sencilla, simplemente creando un líquido y adicionando colisionadores, y de pronto dándole o una angulación al objeto para que caiga el agua o simplemente agitando el objeto, ya obtengo una simulación, que es lo que promete el Bifrost. O sea, es bastante fácil de manipular. Entonces, ya teniendo solamente eso, él ya me va a agregar un shader de agua, algo que no necesita material como tal, sino ya tiene un shader real de agua. Yo lo único que tendría que hacer sería decirle play y él va a empezar aquí a crear lentamente una pequeña animación de las partículas, que no tengo que hacerles nada, ya de por sí van a empezar a verse visualizadas y van a poder verse en un render, mejor dicho, no solamente previsualizadas, sino en un render, sin hacer ningún tipo de cambio en el shader, en las sombras. Bueno, ese render es pesadito. Entonces, bueno, ahorita vamos a mirar cómo se vería un poco, lo vamos a parar ahorita más adelante para hacerle un render. Ahí algo se empieza a ver del movimiento. Estos procesos pues son largos. Y de todas maneras nosotros necesitamos hacer una animación porque necesitamos seleccionar un frame y tenemos que hacer una simulación para poder llegar a ese frame. O sea, yo no puedo construir en el agua un frame sin la simulación. Tengo que hacer toda la simulación para construir la ilustración del splash. Bueno, lo otro que se parezca más a lo que ustedes están trabajando, voy a parar esto acá y voy a hacer un render a ver si alcanza a verse esto un tanto. Es que simplemente caiga. Esto es que se me está rayando.
alcanza a verse nada. No alcanza a verse nada del fluido. Voy a hacer algo similar a una catarata. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo más rápido. Esto está muy pesado. Entonces, para una catarata yo necesitaría un container que me deje caer el agua, ¿sí? Entonces voy a coger este edge y lo voy a bajar, y además de eso lo voy a voltear de esta manera. Esto yo lo desaparecería después, y aquí habría algo que lo recibiría, que podría ser también agua. Aquí yo podría poner un plane. Este plane es el que se va a convertir en el agua, y lo voy a poner de donde saldría, que sería acá. Entonces él va a estar contenido en una forma que deja o permite caer el agua, ¿sí? Todo esto yo tendría que desaparecerlo o esconderlo, no borrarlo sino esconderlo. Incluso el 3D, solamente dejar las partículas, porque las partículas van a brotar del 3D, y dejar mi escenario, porque de pronto ustedes tienen ahí piedras, etcétera. Esto es como una cascada, esto sería como una cascada. Entonces este objeto en Bifrost se llamaría Collider. Yo diría que este Collider debería ser tridimensional. Esto tendría que ser tridimensional. Si este Collider es tridimensional, entonces le digo Create Liquid. Ahí está, listo para caerse. Esto tendría que tener unos 300 keyframes. Y después le adiciono los colisionadores. Selecciono el sistema de líquidos y selecciono uno a uno los colisionadores, que vendrían siendo este. Entonces le digo Add Collider, y este con este. Add Collider. Play. Ahí debería tener el primero. Algo pasó ahí. Algo sucedió ahí. Algo pasó ahí. Acá está. Play. Algo pasó. Devolvamos. Play.
Bueno, eso se demora un rato mientras hace la animación. Dejémoslo ahí un rato mientras hace la animación. Bueno, mientras tanto, quería copiar algunos de los trabajos de ustedes finalizados de los personajes posicionados, porque ahorita voy a llevar a la facultad algunas cosas de lo que estamos haciendo